Quiero darle la bienvenida otra vez al estudio Escuela de los Profetas. Hoy vamos a proceder con la lección número 5, donde vamos a estar hablando de Gedeón. No vamos a leer todo el pasaje juntos en esta lección, entonces si no lo ha leído el pasaje, sería bueno ahorita pausar el video, abrir su Biblia y leer los pasajes. Vamos a estar comparando un poquito dos pasajes realmente. La primera de Gedeón en Jueces 6, 7 y 8. Y luego comparándolo con José, que fue vendido por sus hermanos en Egipcio, entre Génesis 41 a 48. Y vamos a tocar unos puntos que ha pasado en las profecías hasta hoy, para que podamos ver si hay una conexión entre estas historias. Entonces, ya cuando lo ha leído esos pasajes, puede regresar y seguir el video y vamos a estar estudiando eso. Muy bien, si todavía está viendo, sospecho que ya lo ha leído el pasaje. Entonces vamos a proceder. Primeramente quiero empezar leyendo un pasaje en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 29, que nos da, por decir así, un principio para ese estudio. Dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y ese para mí es un pasaje lindo y muy importante. Nos da un base para toda la vida. No hay lugar para dos seres supremos, solo hay lugar para uno, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, cuando Dios está escogiendo sus más grandes siervos, está Él buscando lo más humilde. José fue uno de ellos. Fue vendido por su hermano, pasó una parte de su vida encarcelado y muchas dificultades pasó hasta que Dios lo elevó. Gedeón igual. Era el menor en su pueblo, el menor de su tribu, pero Dios lo tomó y lo elevó. Y eso vamos a estar viendo en ese pasaje. El siguiente pasaje que yo quiero leer está en 2 Nefi, capítulo 2, versículos 44 al 48. Dice así: he aquí, José, hijo mío, de esa manera profetizaba mi padre en la antigüedad, por lo que a causa de ese pacto bendito eres, porque tu simiente no será destruida, pues escuchará las palabras del libro. Y a un hombre poderoso se levantará de entre ellos, el cual hará mucho bien, tanto en palabra como en hecho, por ser instrumento en las manos de Dios, con extremada fe, para obrar potentes maravillas, y hacerlo grande a ojos de Dios, para efectuar mucha restauración en la casa de Israel y en la simiente de tus hermanos. Así pues, bendito eres, José. He aquí tú eres pequeño, por tanto, escucha las palabras de tu hermano Nefi, y te será hecho conforme a las palabras que he hablado. Entonces aquí hay una bendición dado a José, hijo de Lehi. La bendición está presentada por su padre Lehi, pero hay una comparación aquí entre el José de Egipcio. Y nos está hablando aquí, pues dijo él a su hijo, usted es pequeño. Y estaba hablando de que era el menor. Y en eso José también era uno de los menores. También era uno de los más menospreciados por los mayores.
Entonces, pero Dios ha hecho un pacto, lo hizo con José en la antigüedad, y por medio de ese pacto, el hijo de Lehi iba a ser bendecido. Porque hay una promesa, y aquella promesa es que no iba a ser su semiente destruido para siempre, pero que Dios tenía un plan, y aquel plan era traer la verdad una vez más a su pueblo. Quiero leer ahora en Éter 6, versículos 6 a 8. Dice, y una nueva Jerusalén sería edificado en esa tierra para el residuo de la semiente de José, cosas de las cuales ya ha habido un tipo. Pues así como José trajo a su padre al país de Egipto y ahí se murió, así el Señor se trajo un residuo de la semiente de José, de tierra de Jerusalén, para ser misericordioso con la semiente de José, que no perecería, de la misma manera que él fue misericordioso con el padre de José, que no perecería. Por lo tanto, el residuo de la casa de José será edificado en esta tierra, que será tierra de su herencia. Ellos edificarán para el Señor una ciudad santa, semejante al Jerusalén antigua, y no serán confundidos más, hasta que venga el fin en que se pasa la tierra. Hay unas promesas en este pequeño pasaje. Uno de los más importantes es que llegarán el pueblo a un momento cuando tiene una mayor comprensión de la palabra. No es por decir que ya lo tiene, sino es que van a llegar. Por eso dice, y no serán confundidos más. Quiere decir que había tiempo cuando había bastante confusión, pero que Dios iba a abrir los ojos, iba a mostrar lo que Él quería. También en el principio de este pasaje nos dijo cosas de las cuales ha habido un tipo. Entonces lo que está diciendo aquí este pasaje es que la historia de José fue simbólico. Sí, fue una historia verdadera, pero también fue simbólico de un trabajo, un hecho que Dios iba a hacer con su pueblo. Entonces, cuando leemos la historia de José, podemos nosotros estar leyendo profecía. Así también, cuando leemos en Gedeón, podemos estar leyendo puntos de profecía, aunque estamos leyendo nada más una historia, porque esas dos historias son tipos para la obra de Dios. Entonces, ya viendo esos pasajes, vamos a entrar y vamos a estar haciendo unas comparaciones entre los pasajes. Como lo dijo, vamos a estar leyendo o comparando Génesis 41 a 48 de José en Egipto, y también la historia de Gedeón en Jueces 6, 7 y 8. Y vamos a empezar, los que tienen su libreta que va con ese estudio van a poder ver los cuadros donde vamos pasando, y vamos a estar leyendo nada más y hablando un poquito de cada punto que fue revelado en esa historia. En el primer cuadro, en la historia de Gedeón, capítulo 6, versículo 15, nos dice así: he aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Muy importante, nos enfoca en varios puntos. Uno, otra vez nos está diciendo que él es pobre, él es pequeño, él es menospreciado. Así nos profetizó el Señor, que así iba a trabajar. También nos dijo que él era de la familia de Manasés. Eso es importante. Manasés era hijo de José, vendido a Egipcio. Tuvo él dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés es la mismo linaje donde salió Lehi y toda su familia que vino aquí a las Américas. Entonces, por eso el simbolismo aquí es importante, porque está enfocando en esa tribu, Manasés. Como podemos ver también en Génesis, en el primer cuadro dice, uno de los más jóvenes y amado hijos de Jacob, los hijos de José son Efraín y Manasés. Y sí, José también fue
uno de los menores, también fue muy menospreciado por sus hermanos. No lo querían nada a él, lo odiaban hasta que lo pensaban matarla, pero luego no podían llegar a un acuerdo en matarlo y nada más lo vendieran. Pues tenemos en Alma, versículo 3, capítulo 8, y Aminadí era descendiente de Nefi, que era hijo de Lehi, el cual salió de la tierra de Jerusalén, que era descendiente de Manasés, que era hijo de José, el cual fue vendido a Egipto por sus hermanos. Entonces podemos ver aquí la conexión entre la descendiente de Lehi aquí. Él era de la familia de Manasés y por eso estamos enfocando en esas dos historias. Luego en Jueces 6, 1 y 4, dijo: Israel estaba 7 años bajo cautividad de las madianitas, lo que causó una escasez de comida. Entonces podemos ver en el momento así de Gedeón, había 7 años de escasez, de falta de comida. Luego cuando vamos a Génesis 41, 27, podemos mirar la misma cosa. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudos y marchitas de viento solano, 7 años será de hambre. Entonces en el tiempo de José también había esta profecía tenida por el faraón. Él miró primeramente 7 vacas gordas, y esas 7 vacas gordas eran hermosas, pero luego subió 7 vacas flacas que comió y destruyó las gordas. Entonces fue una profecía de un hambre, una falta que iba a venir. Pero interesantemente es la comparación de los 7 años. Es decir, había un tiempo designado para tribulación o dificultad. Pasando ese tiempo de dificultad, ya las cosas iban a mejorar. También en medio de ese tiempo de dificultad, José pudo reunir una vez más con su familia. En ese momento de dificultad es cuando la división en la familia se restableció, y luego venían juntos todos, trabajaron juntos todos. Así también en el tiempo de Gedeón, por medio de esas tribulaciones, toda la familia eventualmente venía juntos y trabajaban juntos. Procedemos en Jueces 6, 8, dice: Dios mandó un profeta como primer testigo. Entonces Dios siempre está trabajando con su pueblo. Él quiere avisarlas. Y siempre está avisando, no solo una vez, sino a veces 2, 3, 4, 5 veces, para que ellos puedan conocer su voluntad. Entonces, en el pueblo de Israel, donde vivía Gedeón, Dios mandó un profeta para empezar a anunciar. Hay cambios que vienen. En Génesis 41, versículo 12 dice: estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se le contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño, enfocando aquí en que José mismo servía de primer testigo. Estaba él encarcelado injustamente por algo que no lo hizo él, pero aquí está el cocinador del faraón, el que cocinaba pues para el faraón, también el copero del faraón que llevaba su bebida. Ambos tenían un sueño, ambos contaron su sueño a José y él lo interpretó. Por razón de interpretar los sueños de ellos, cuando el faraón tuvo su propio sueño, el copero pudo decir: yo sé dónde hay un hombre que puede interpretar su sueño. Y mandó el faraón a sacar a José del presidio. En el libro de 1 Nefi, capítulo 3, versículos 183 a 191, dice: vi otros libros que venían de los gentiles a ellos mediante el poder del Cordero. Quiere decir, en esos últimos días, Dios sigue trabajando de la misma manera.
Hay grandes hechos que Él está a punto de hacer. Y en todos esos hechos Él ha mandado su testigo. Tenemos la Biblia. Pero luego el Señor mandó el libro de Mormón. Lo mandó para que nos testifica de lo porvenir, para que nosotros podamos saber por seguro lo que la palabra dice. Recuerda, como lo dijo en el principio, que llegaremos a un tiempo cuando ya no hay más dudas o tropiezas por ideologías, sino ya hay una seguridad. Y es lo que Dios está tratando de hacer. Está tratando de abrir nuestra mente y enfocarnos en la verdad. Jueces 6:9 dice, otra nación fue destruida o expulsada para el pueblo de Dios. Y podemos comparar eso en Génesis 48, 4 al 22. Y daré esa tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Siempre Dios ha prometido algo a su pueblo. Y cuando Él ha prometido, Él cumpla. Podemos ver en Jueces, en el tiempo de Gedeón, había una nación expulsada por sus iniquidades. Dios, sabemos bien, es justo y amoroso. No lo expulsó por puro gusto, era por sus iniquidades. Y le dio al pueblo de Dios, a Israel. Podemos mirar esa misma promesa en Génesis 48. Pero aún había una bendición, había una promesa extra para José. Cuando dice, y yo te he dado a ti una parte más. Uno en el Medio Oriente, uno en el mundo nuevo. Y leemos en Éter 1:1. Ahora yo, Moroni, procedo a dar una relación de aquellos antiguos habitantes que fueron destruidos por mano del Señor, de sobre la haz de este país del norte. Podemos nosotros recordar cuando Lehi vino acá, no era el primero que llegó a las Américas, sino si vamos al libro de Éter, encontramos otra familia que llegó primeramente a las Américas, otra familia que habitó. Una familia que lo nombramos o lo conocemos por las palabras jareditas. Ellos vino en el tiempo cuando toda la gente quería hacer el Torre de Babel y los idiomas fueron confundidos. Salían ellos, venían aquí a la Tierra Nueva, establecieron una gran sociedad, pero ¿qué pasó? Fueron destruidos completamente. ¿Por qué? ¿Porque Dios quería destruirlas? No. Otra vez por sus iniquidades. Y si leemos el libro de Éter, podemos muy bien mirar la iniquidad del pueblo y por qué Dios lo destruyó. Lo limpió y dio el tierra otra vez al descendiente de José por medio de Lehi. Algo interesante en Jueces 6:11 nos enfoca en un periodo. Y cuando estamos estudiando profecía, especialmente profecía de los últimos días, de la segunda venida de Jesús, siempre encontramos unas cosas que son simbólicos, pero siempre lo miramos estos sujetos en todas esas profecías. Y lo miramos en Jueces 6:11, que este estaba el tiempo de la cosecha de trigo. En Israel mayormente hay dos cosechas, dos siembros. Uno en la primavera, uno en el otoño. En el otoño, agosto, septiembre, octubre, por ese periodo de tiempo, llega la cosecha de trigo. También es el último momento de los 7 fiestas, que lo vamos a estar hablando más allá, del pueblo de Israel. Podemos mirar que mucho tiene el simbolismo en la palabra de Dios por ese periodo, en los últimos momentos, en el cosecha de trigo. Y es importante. Y probablemente vamos a mirar aquí en esos últimos tiempos que Dios va a proceder, va a seguir usando esos mismos tiempos.
En Jueces 6:12 dice, un ángel vino para ser un testigo de la libertad. Realmente en la historia de José, Dios estaba tratando de dar libertad a su pueblo. En la historia de Gideón, Dios estaba tratando de dar libertad a su pueblo. En la historia de hoy, Dios está tratando de dar libertad a su pueblo. Quizás no es libertad que nosotros como seres humanos pensamos, donde podemos hacer cualquier cosa que queremos, sino Él estaba buscando una libertad santa dentro del plan de Dios. Llevaba el pueblo de Israel a la tierra prometida, buscando libertad. En la historia de Gideón buscaba también libertad. Hoy también buscamos nosotros una libertad, donde podemos servir y guardar las cosas de Dios sin tribulación, sin que otro nos deseche, pero una libertad para hacerlo recto. Entonces Dios mandó un ángel para ser testigo a Gideón de esa libertad. En Génesis 37:5 tenemos también otro ejemplo por medio de José, que Dios también le dio otro testigo a él. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Su sueño todavía hablaba de un tiempo de libertad. Él estaba mirando simbólicamente que su vida también era simbólico de la vida de Jesucristo mismo. Y que por medio de Jesucristo, toda la familia de Israel, también todas las familias del mundo, podían tener libertad, podían tener felicidad. Pero sus hermanos no la comprendían su sueño y ellos pensaban que él mismo estaba tratando de superar o ser mayor que ellos. Entonces pensaba que él estaba siendo orgulloso y lo aborrecieran a él. Ya mirando en el tiempo de hoy, podemos saber que José Smith tuvo su segunda experiencia cuando Dios habló con él y dijo así. Y él dijo que él era un mensajero mandado de la presencia de Dios y que Dios tenía un trabajo para mí. Entonces, otra vez en nuestro tiempo, Dios volvió a mandar un ángel tratando de avisar al pueblo de grandes cambios que venían. Entonces, cuando miramos nosotros cada uno de esos puntos, podemos mirar que Dios siempre está trabajando igual. Ya en Jueces 6:13 podemos mirar el llamamiento de Gideón. Vino el ángel y realmente dio su carga. En Génesis 37, 8 y 9 tenemos estas palabras. Señorearás sobre nosotros, y aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaba a mí. Simbólicamente Dios estaba también llamando a José para una gran obra y sabemos que él la cumplió. Salvó su familia de esos 7 años de hambre, pero a la vez estaba también mostrando o dando el ejemplo de Jesús mismo, que él iba a ser llamado, iba a ser Señor de todo. Cuando vamos nosotros a 2 Nefi 2:46 dice, y un hombre poderoso se levantará de entre ellos, el cual hará mucho bien tanto en palabras como en hechos. Entonces Dios siempre sigue llamando hombres como Gideón, llamando hombres como José y otros hoy para hacer bien, para dar libertad a su pueblo, para dar sabiduría verdadera a su pueblo. Aunque muchas veces, como bien sabemos en la historia de Gideón, él tuvo dudas. Es fácil tener dudas porque si uno es pequeño, si uno es no muy bueno para leer o no muy bueno para hablar, uno se siente mucha pena, mucha dificultad, pero ese es precisamente lo que Dios busca, una persona humilde, para que Él la pueda elevarla. Si nosotros fuimos elocuentes en hablar, en oraciones, si fuimos elocuentes en cantar como los famosos cantantes, pues todo el mundo nos alabará. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que el mundo alaba a uno,
sino Él quiere que el mundo alaba a Él. Entonces ese es el propósito. Entonces en Jueces 6, 17, tenemos una señal que fue dado a Gedeón. Si tú recuerdas, Gedeón tuvo sus preocupaciones, sus dudas y pidió una pequeña señal. Está bien, no hay problema. Si él estaba tentando a Dios, si ya supo él la verdad y estaba pidiendo otra señal, fuera otra cosa. Pero él realmente quería conocer, quería saber la verdad. Entonces cuando él pidió su señal, no fue mal. Dios lo respetó y Dios le dio. Y en Génesis 41, 38 al 41, dice: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Vino el faraón y él simbólicamente también elevó José sobre todo, así como Gedeón estaba siendo elevado por Dios sobre todo, aunque era el menor, aunque nadie iba a ir a buscar a él por decir para ser el rey, el presidente, pero Dios estaba elevando, Dios estaba haciendo el trabajo, y así lo hizo también con José por medio del faraón de Egipcio. Y en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, tenemos una profecía ahí sobre el tiempo de hoy, cuando Dios dijo: y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Entonces hay una profecía que en los últimos días, Dios otra vez va a establecer aquí su reino. Y eso es otra vez cuando Dios está elevando su pueblo, porque Él puede, no porque su pueblo está elevando a sí mismo. En Jueces 6, 20 al 21, Dios recibió la ofrenda de Gedeón. Gedeón quería dar algo a Dios y Dios lo recibió. No porque Dios lo necesitaba, pero porque Gedeón de su corazón quería hacer lo bueno y Dios lo recibió. Por pequeño, por pobre que era la ofrenda, Dios lo recibió porque venía del corazón. Eso es bastante importante. Y en Génesis 41, en Génesis 39, 2, dice: mas Jehová estaba con José, también él fue aceptado. Solo porque Dios nos llama, solo porque Dios nos quiere apartar, no es por decir que nosotros vamos a escoger el buen camino. Y hay personas en la palabra donde Dios quería que ellos hicieran lo bueno, pero las decisiones propias en su vida era desviar, salir de lo bueno y hacer lo malo. Entonces aquí podemos mirar: Gedeón tuvo buen corazón, limpio. José tuvo limpio corazón. Dios los recibió sus ofrendas y fue bendición para ellos. En Jueces 6, 24, dice: Gedeón hace un altar para Dios. Y luego en Génesis 41, 48 dice: y él reunió todo el alamiento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. El propósito de esas palabras es que Dios está tratando de hacer algo, está enfocando el pueblo. Él no quiere que solo miramos el mal, Él quiere que también enfocamos en lo bien. Entonces, cuando obedecemos a Dios, Gedeón hizo el altar para recordar, para reconocer a Dios. Cuando José recogió la comida, él estaba reconociendo la veracidad del sueño que Dios estaba hablando. Cuando actuamos después de escuchar la palabra de Dios, estamos reconociendo la veracidad, la verdad de Dios. Cuando yo leo el pasaje en la Biblia donde dice: el que se arrepiente y se bautiza será salvo, solo son palabras, hasta que en mi corazón yo actúo y empiezo a examinarse a mí mismo, empiezo a quitar el mal, empiezo a buscar el cambio, así, etc. Es lo que estamos mirando aquí. Gedeón escuchó la palabra y empezó a actuar. José escuchó la palabra y empezó a actuar. Y luego en 1 Nefi 3,
204 y 205 dice, no más serán llevados en cautividad, y la casa de Israel ya no será confundido. Palabras tan importantes, pero muchas veces leemos esas cosas y esperamos como si fuera magia, que Dios solo va a mover su mano y ya va a estar. Pero no es así. Gedeón tuvo que trabajar para salvar para salvar su pueblo. José tuvo que trabajar recogiendo el grano para los 7 años. ¿Podía Dios mandar manada del cielo? Sí, sí lo podía, pero no era su plan. Así en los últimos días, como dice en 1 Nefi, hay una necesidad. No es que de un día para otro yo voy a despertar y de pronto voy a entender todo. No, ¿qué tengo que hacer? Para no tener o para no ser confundido más, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar, tengo que abrir la palabra, tengo que entrar y trabajar día tras día tras día para comprender qué es lo que Dios está tratando de decir. Dios está hablando en esos últimos días que van a haber personas dispuestas a hacerlo. Van a haber personas dispuestas a entregar y estudiar. Por eso dicen, no serán más llevados en cautividad. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a entender el plan de Dios. Dicen, no serán más confundidos. ¿Por qué? Porque ellos mismos sabrán la verdad por sus esfuerzos. Con la ayuda siempre de Dios, porque nada podemos hacer sin Dios. Luego, vamos a Jueces 6, 26, 27 y 30. Habla aquí que Gedeón destruyó a todos los ídolos. Es una parte de la proceso aún hoy en día para que nosotros podamos lograr lo bueno. No solo tenemos que hacer lo bueno, sino tenemos que deshacer lo malo en nuestra vida. No podemos esperar que si yo soy un bolo, que yo puedo ir a la iglesia, arrepentir, ser bautizado y seguir siendo bolo. No, no es así. Entonces, aquí estamos mirando en ese trabajo, Gedeón está actuando en lo bueno y también a la misma vez deshaciendo el mal. Y cuando venimos a Génesis 41 a 57, dice, y toda la tierra venía a egipcio para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Entonces hay una necesidad de actuar, de buscar. Porque si no lo buscamos, por ejemplo, esa gente que vivía alrededor de Egipcio, si no actuaran, ¿qué hubiera pasado? Hubieran muerto de hambre. Pero tenía que actuar para deshacer el mal. El mal en esa instancia es el hambre. El hambre iba a matarlo, como los ídolos, como los pecados, nos va a matar. Pero tenía que actuar. 1 Nefi 3, 232 dice, y fue que vi que la ira de Dios se derramó sobre la grande y abominable iglesia. Otra vez hay una actuación que está haciendo. Hay una actuación que está siendo hecho. Dios no desea, no le gusta la mentira. Tenemos nosotros que buscar la verdad. Aquí dice que la ira de Dios derramaba. ¿Sobre qué? Una iglesia. ¿Por qué? Porque era abominable. ¿Qué quiere decir? Seguía tradiciones humanas, seguía planes o ideas humanas, hacían y deshacían según sus propias ideas, no seguían el plan de Dios, no ponían Dios como ser supremo, sino ponían hombres o personas o ideas o edificios o cualquier cosa como su ser supremo. Dios no lo permita. Entonces aquí podemos ver, el mal tiene que alejar y solo puede alejar trabajando para deshacerla. Jueces 6:27. Al principio podemos mirar que 10 hombres vino para ayudar a Gedeón. Podemos ver que Dios trabaja en crecimiento o incrementos pequeños muchas veces. Por ejemplo, cuando Dios va a hacer un trabajo, hay un pedazo aquí, hay otro pedazo allá, hasta que todo está hecho. Y eso podemos mirar.
todo Israel iba a estar con Gedeón, pero al principio no. Empezó con 10 hombres. Esa le dio ánimo. Podemos mirar en Génesis 42:3, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipcio. Entonces podemos ver el número 10 siempre está aquí simbolizando algo chico. Viene 10 nada más de un pueblo enorme y nos da una profecía en el libro de Mormón hablando del tiempo de la venida de Jesús, y dice: la iglesia, sus habitaciones eran pequeños sobre todo el mundo, otra vez mostrando ese número pequeño. En toda la cantidad de personas que hay en el mundo, no sé cuánto es hoy en día, pero son billones de personas, por decir. El número de creyentes verdadera es como esos 10 hombres. Chico, es pequeño. La membresía de la Iglesia de Cristo solo están numerando como, no sé, bueno, bien menos de 8,000 en todo el mundo. Yo digo, por los habitantes que hay, es un número chico, representado por esos 10 hombres. Pero así con lo poco, Dios trabaja. En Jueces 6:33 tenemos que los midianitas y los amalecitas están en contra de Israel. Entonces podemos mirar, hay personas siempre en nuestra contra. Esas personas tal vez saben de la verdad, no importa, están en nuestra contra. Entonces eso siempre sucedió en el tiempo de José. Había personas en su contra. En el tiempo de hoy van a estar gente en nuestra contra. Podemos mirar los números de ellos y podemos nosotros ser desesperados o dudosos. Tantos que están en mi contra, ¿cómo lo hago? Hay que tener valor, así como Gedeón. Luego vamos a Jueces 6:35. Dice: Gedeón llamó a algunos de las tribus y envió mensajeros a Manasés, a Asera, a Zebulón, a Neftalí. Solo a 4. Hay 12 tribus, pero solo a 4 envió mensajeros. Entonces vamos aumentando de 10 personas más Gedeón a 4 tribus invitados. Y podemos mirar en el libro de Jacob, capítulo 3, versículos 127, versículos 60, 65, 67, 68. Brincamos ahí, hay pedazos importantes. Dice: injerta los ramos empezando por los últimos, para que sean primeros y los primeros sean postreros. Hay 4 ramas más el original. Como Gedeón y sus 10 hombres, comparando como el árbol original, más 4 ramas. Ya el tribu de Manasés, Asera, Zebulón, Neftalí. Entonces viene un pequeño grupo y va creciendo por pequeños pedazos. Todavía no han llegado todos, pero van a llegar todos. Cuando miramos en Jueces 7, 2-7, podemos mirar que Dios escogió solamente pocos, 300 hombres para trabajar. Siempre va aumentando los números, pero va aumentando por pequeños pedazos. No es de un solo que hay miles y miles de personas, sino por incrementos pequeños. Y en 1 Nefi 3:226, el pasaje que hablé antes, donde dice: y fue que vi a la iglesia del Cordero de Dios y eran pocos de número. Así trabaja Dios. No es porque Él no quiere que todo el mundo se convierta, pero la realidad es, somos rebeldes. Como seres humanos somos rebeldes y por eso el trabajo es difícil. Dios tiene que hacer un esfuerzo enorme para que nosotros creemos. Fuera bueno si no eran nosotros tan rebeldes, pero muchas veces no podemos deshacer de nuestras tradiciones, nuestras creencias, para buscar a creer en Dios. En Jueces 7:8 nos dice: la gente traía comida y trompetas. Había un plan. La gente nada más no tenía que traer otra cosa. Venía confiando en Dios. Venía con la comida. Podemos compararlo hoy.
a la palabra de Dios y venía con trompetas. Trompetas son muy importantes. Como ya hablamos, es el tiempo de la cosecha de trigo. Cuando vamos mirando los 7 fiestas de la casa de Israel, uno de los últimos es la fiesta de trompetas. Y la trompeta, su punto es anunciar, decir, y es lo que estamos buscando ahorita, que el pueblo de Dios viene con la palabra, viene con la comida y anuncia. Es el tiempo de liberación. Pues para nosotros hoy vamos buscando ahorita el tiempo de la fiesta de bodas. Viene nuestro esposo, nuestro Salvador, Jesucristo mismo, y para nosotros es un tiempo de esperanza, de alegría, porque Dios ha prometido una fiesta para el casamiento. Entonces es la liberación de su pueblo. En Jueces 7, versículos 13 a 14, dice, un sueño es dado al enemigo sobre Gedeón. Entonces podemos mirar la moralidad de sus enemigos iba bajando, porque aún sus enemigos miraban que Dios estaba con Gedeón. Y eso podemos mirar hoy. Hay muchas personas que están desesperadas porque ellos ven que la causa de los cristianos está siendo elevada y ellos no lo quieren. En Génesis 46, 2 a 4, dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche, no temas de descender a Egipcio, y yo también haré volver. Entonces había un momento temoroso. Dios estaba llamando a Israel bajar con toda su familia a Egipcio, donde está José. Es un paso nada más en un viaje que va a llevar a usted a la tierra prometida. Pero es temeroso un cambio. Sabemos en la vida de nosotros, perdemos un trabajo, o tenemos que comprar una casa, o casamos, o cualquier actividad así. Son cambios y son temerosos. Cuando miramos el mundo hoy en día, muchas veces sentimos temor. Pero así como Dios aconsejó a Israel, Dios nos ha aconsejado con muchos pasajes del último día, cuando Dios habló a su pueblo y dijo, no temas, confías. Y por eso, cuando Gedeón escuchó el sueño de su enemigo, él sintió más ánimo. Él sintió que hay esperanza, porque aún mis enemigos están demoralizando. Luego en Jueces 7, 19, dice, la salvación viene a la medianoche. No es a cualquier hora que Gedeón entró con sus soldados. Es una hora preciso y muy importante. Y cuando venimos nosotros a Génesis 45, 5 y 6, dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Estaba hablando José que Dios hizo el trabajo, Dios hizo la preparación. Trajo él de su familia, esclavo, para que él podía hacer una preparación. En San Lucas 12, 38 tenemos, y aunque venga la segunda vigilia, o aunque venga la tercera vigilia, aún el Señor estaba hablando de esa, que la vigilia siempre es en la noche, no era en la día. Y hay varias vigilias, y eso vamos a mirar más cuando llegamos a las fiestas. Dios estaba diciendo, salvación viene a la medianoche. En Jueces 7, 24 y también en 8, versículo 1, podemos mirar que Efraín está invitado, pero al final, Efraín no entró en el principio, sino después de que la batalla está enfrentada, ya viene llegando. Y eso nos da a saber también en 3 Nefi, capítulo 10, versículo 2, cuando está la profecía donde dice, y asimismo, cuántos de la casa de Israel venían a edificar una ciudad. Entonces Dios también está hablando lo mismo. Génesis 46, 7. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipcio. Entonces, primeramente solo eran los hermanos de José. Luego su padre
está soñando de venir, luego toda la familia viene juntos. Y eso es importante. En Jueces 8, 5 al 9, podemos mirar que los pueblos de Sucot y Penel no deseaban ayudar. Entonces hay pueblos a su alrededor que no querían apoyar, no querían trabajar, no querían ni aún a ese momento reconocer que Dios estaba haciendo una obra. Y eso podemos mirar hoy en día. Hay personas que por mucho que vean las revelaciones, por mucho que vean los sueños, no quieren reconocer. Aún la ciencia, por mucho que estudia hoy, siempre trata de rejuezar a Dios, aunque en toda la creación se anuncia que había un creador divino. En Jueces 8, 22 al 23, podemos mirar que pedían a Gedeón ser el líder, pero Gedeón no quería. No quería él ser el líder, quería él nada más hacer lo que Dios lo puso a hacer y así guardar su vida, pero el pueblo quería más. En Génesis 48, 19, dice, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y está hablando que Manasés era el hermano mayor, pero no iba a ser mayor, iba a ser menor. Pero aunque él es menor, iba a ser el brazo de Dios en esos últimos días, tanto por ejemplos, como también por simbolismo, como también por el renacimiento de la iglesia. Viene el libro de Mormón que fue escrito por el pueblo pequeño, Manasés, por el pueblo pequeño de Lehi, y esa nos concuerda con la Biblia y nos da la verdad y nos da una confianza en todo lo que podemos hacer. Siempre me encanta leer esos pasajes, esas historias, porque veo la mano de Dios en todo. Sé que en la vida de nosotros, cuando estamos mirando cualquier momento, a veces lo miramos con dificultad y no podemos mirar la salida. Pero cuando miramos la historia de ellos, también Gedeón tuvo dificultades, también José tuvo dificultades, pero mirando todo hoy, podemos mirar cuál fue el propósito de Dios y cómo Dios usó sus dificultades para bendición. Entonces yo sé que hay muchos más puntos entre estas dos historias que coordinan con nuestro día de hoy, pero esos otros puntos los voy a dejar a usted, que usted los descubre. Vuelva a pasar esos pasajes y busca, hay más que concuerda con nuestro día. Gracias por su tiempo, por estar conmigo en este estudio y espero que tú tienes una día muy bendecida. Que Dios lo bendiga.